están en Pauta de Análisis. Oye, ayer pasaron varias cosas, además de lo de Donald Trump, que de repente como que monopolizó, se comió todo. Pero también en nuestro país, Manuel Monsalve, el ex subsecretario del Interior, le fue mal, tuvo una derrota, ¿cierto?, en el tribunal y lo dejaron, se decidió que continúa con la prisión preventiva y que tuvo que volver o quedarse en Capitán Llaver. Estaba pidiendo su defensa que le cambiaran la medida cautelar a una un poco menos restrictiva, que es el arresto domiciliario total, presentando, dijo la defensa, presentando nuevos antecedentes, porque tú tienes, para pedir un cambio en una medida cautelar en general, es porque hay nuevos antecedentes. Y ellos estaban confiados en que los nuevos antecedentes que estaban mostrando y que de alguna manera soportarían la tesis que ha tenido siempre la defensa de Manuel Monsalve de que aquí primero no hubo violación y de que Manuel Monsalve estaba siempre pensando que aquí había una relación o un inicio, un camino hacia una relación amorosa. O sea, que entendía señales de que aquí podía haberse dado una relación. Eso es por una parte. Pero los argumentos de la Fiscalía, de alguna manera, lo desacreditan. Fue un batatazo. Claro, ese fue que en este escrito de 60 páginas de Manuel Monsalve se plantea esto, ¿no? De que finalmente plantea una seguidilla de situaciones con chat, con momentos en que él dice como que presume que aquí se va a dar algo. Pero la presentación de pruebas desde la Fiscalía en que se señala que, por una parte, habría un uso de la cámara, que esa es una preocupación importante que tiene la abogada. La cámara del teléfono. La cámara del teléfono, que hay también restos de ADN en el pantalón de la mujer que lo denuncia, pero que además habría ocupado algunas aplicaciones de su celular ese día en la noche, como Spotify y una red Signal. Harían suponer o configurarían la posibilidad de que ese blackout que dice Manuel Monsalve que tuvo esa noche no se acreditara, o al menos se pone en cuestión. Se pone en cuestión, porque esto es un peritaje que se le hizo al teléfono. Recordemos que a él se le quitó por lo menos un teléfono, porque después había otros teléfonos, pero un teléfono la noche del 15 de octubre. ¿Te acuerdas cuando llega el fiscal Armendáriz a encontrarse con él en el famoso hotel? Donde se quedaba el ex subsecretario del Interior? Bueno, a los peritajes se hizo peritaje a ese teléfono y este es el resultado, y que es obviamente información nueva. Y lo que dice ese peritaje es que el ex subsecretario durante esa noche tuvo varias interacciones con su teléfono. Como dices tú, usó Spotify, interactuó, o sea, puso música. Puso música en Signal, y utilizó 2 veces al menos la cámara del celular. Ahora, eso abre otros cuestionamientos. Yo te pregunto, Claudia, ¿eso significa, como plantea el Ministerio Público, sí o sí, que el ex subsecretario tiene que haber estado no solamente consciente, sino que no se puede no acordar si hizo todo eso con el teléfono? Y hay quienes dicen, bueno, ojo, que uno en estado, porque la defensa de Monsalve no dice que él haya estado inconsciente, dice que no se acuerda. Uno en estado de ebriedad, no estoy diciendo que yo lo haya hecho, pero la gente que haya estado en ese estado. Los ebrios. Pueden ocupar el teléfono. ¿A cuántas personas no le ha pasado que al día siguiente del teléfono ocupan el teléfono y dicen, eso lo hice yo y subí algo a Instagram? Digo que es un argumento que fue súper demoledor para la defensa de Monsalve, pero no es sí o sí, porque depende qué interacciones tuvo. ¿Mandó mensajes? Eso no se sabe. O porque hay quienes dicen que sí, que envió mensajes, o solamente una interacción que abrió. Lo que tenemos ahora es que el informe de la PDI de fines de marzo es que se logró registrar movimiento en ese celular. No sabemos si ese uso de cámara significa que hubo fotos en el celular que fueron borradas. ¿Y dónde están esas fotos? Y eso lo que viene es la segunda pata de la investigación. Lo que sí sabemos es que hasta ahora han habido 2 audiencias, son audiencias reservadas. Hemos sabido algunas cosas respecto a esta audiencia, algunos puntos, pero en algún minuto vendrá una audiencia amplia y abierta, la que probablemente tendremos como todo el circuito que significó esa noche para Manuel Monsalve. También Katy Barriga, ayer hubo cambios en su situación judicial. Y tú pero decías, no hubo cambio. O sea,
Ya, la reformaliza. No, lo que pasa es que hubo el día anterior dos figuras muy cercanas a ella que quedaron finalmente, ¿no es cierto? Habían llegado a un acuerdo, no quedaron con prisión preventiva, pero también fueron sancionadas. Claro, pero ella se había pedido nuevamente que se revisara su prisión preventiva y también fue negada esa opción y ella sigue entonces recluida en la cárcel de San Miguel. 8:15. Una hora para quedar bien informado. Pauta de análisis. Bien, estos 2 días ha sido Evelyn Matei la que pone nuevamente un tema que es bien relevante cuando hablamos, ¿no es cierto?, de cómo se va a combatir el crimen organizado y cuál es la musculatura que tiene nuestra institucionalidad para aquello. Evelyn Matei habló y dijo: el asunto de Gendarmería no funciona, y quiero decir que en muchas ocasiones no funciona porque hay corrupción. Es lo que planteó la propia candidata de Chile Vamos en conversación con una radio en Arica, y acusó también a los sindicatos de gendarmes de tapar estos actos. Y por eso ella planteaba refundar la institución. Y de eso queremos hablar esta mañana aquí en Pauta Análisis con Cristian Alvial, exdirector nacional de Gendarmería, y quien entiendo además que está trabajando junto a Evelyn Matei en esta política o esta propuesta en torno a Gendarmería. Muchas gracias y bienvenidos aquí a Pauta Análisis. Muy buen día, estimada Claudia Connie. ¿Qué tal, Cristian? Buenos días. Bueno, partamos por ahí. Usted entonces está de acuerdo con su experiencia, además conoce muy bien por todos los años que estuvo ahí, pero además por dentro de la institución. ¿Usted coincide con lo que dijo Evelyn Matei, de que en muchas ocasiones el problema aquí es que hay corrupción y que además los funcionarios o los sindicatos incluso de Gendarmería esconden estos actos de corrupción? Mira, Connie, aquí hay que ser súper responsable. El crimen organizado ataca a los estados corrompiéndolos, y no hay que enojarse ni molestarse cuando hay un diagnóstico que es objetivo. O sea, si tenemos una cantidad de elementos prohibidos que ingresan a las cárceles, tenemos droga, tenemos celular, y eso es noticia todos los días, y el crimen organizado opera desde las cárceles. Entonces, lo peor que puede ocurrir cuando hay estas defensas corporativas a ultranza y extremo, defender lo indefendible. ¿Pero quién ha hecho esas defensas corporativas? Porque el ministro Gajardo dijo ayer, y también los funcionarios de Gendarmería. Sí, pero no sé si él dijo probablemente como que como que resintió la acusación de Evelyn Matei, pero no sé si hizo una defensa tan corporativa, porque no sé si podría hacerla, porque hay datos que hablan, ¿no es cierto?, de qué ha pasado en Gendarmería en el último tiempo, y efectivamente hay datos y cifras. Por ejemplo, desde el 2014 al 2021 se abrieron 500 causas en contra de funcionarios de Gendarmería por infracciones a la ley 2020 y la 21.121, que son delitos de droga y corrupción. Y en pocas de ellas se consiguió condena. Claro, lo que pasa, estimada Claudia, que cuando tú no reconoces, cuando tú los datos son datos, ¿sí? Y tú tienes que trabajar en virtud de esos datos. La política pública se mejora haciendo un buen diagnóstico. Si tú tienes un mal diagnóstico, no vas a generar una buena política pública. Y es cierto lo que se ha dicho, y parte de muchos funcionarios de Gendarmería, distintos directores han señalado que Gendarmería necesita modernizarse. Si es una situación obvia que Gendarmería ha sido invisibilizada y muchas veces no considerada dentro incluso de cómo abordamos y cómo enfrentamos la delincuencia hoy día organizada, que tanto poder corruptor tiene por el poder adquisitivo que genera. Entonces, cuando se dice que hablar y hacer una afirmación de que existe corrupción en Gendarmería es tratar a todo el mundo de corrupto, eso es falso. Ella jamás ha tenido esa calificativa a Gendarmería, todo lo contrario. Si tú no enfrentas la corrupción, los buenos funcionarios son los que van a correr riesgo. Los que hagan la pega, los que incauten droga, los que incauten teléfonos van a correr riesgo, porque el poder del crimen organizado, y lo ha demostrado, y lamentablemente en Latinoamérica, que desde las cárceles generan también acciones bastante violentas, incluso contra funcionarios, contra jueces, contra periodistas, contra funcionarios penitenciarios. En Ecuador los últimos muertes son tremendamente violentas contra funcionarios y funcionarias del sistema penitenciario. Entonces, la pregunta es, si el crimen organizado transnacional opera de esa manera, independientemente de los estados, ¿por qué en Chile podría funcionar distinto? ¿Por qué en Chile no pudiese generar corrupción si la hay? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿qué hacemos? Porque los mismos funcionarios, yo fui director de Gendarmería, tuve casi 34 años en Gendarmería. Entonces, cuando hay un estudio que hace la Pontificia Universidad Católica, la Católica, que lo hace el 2022,
dato reciente, lo publicaron en el 2023, se conoció ese estudio. Más del 57% de los funcionarios encuestados en forma anónima reconocen haber visto, conocido casos de colegas involucrados en temas de corrupción. ¿Esos funcionarios están mintiendo? ¿Esos funcionarios están exacerbando esto? ¿Están equivocados? No, están preocupados, porque saben que justamente la corrupción al fin del día lo que va a generar que funcionarios, de estos funcionarios que son los muchísimos más que existen, que son los funcionarios probos, los funcionarios comprometivos, los que van a correr riesgo, porque el crimen organizado, quien se coloca al frente, lo va a extorsionar o incluso lo va a matar. Y ese es el riesgo que hay. Entonces, cuando asumimos que hay y que existe hoy día corrupción, es porque tenemos que buscar medidas para aplacar esa corrupción y transformar esta institución en institución moderna. Ya, vamos a ese fondo. Solo voy a decir lo que dijo el ministro de Justicia para poner sobre la mesa, reaccionando obviamente a lo que dijo Evelyn Matei. Dice, decir que Gendarmería de Chile es una institución corrupta es faltarle respeto a los funcionarios y funcionarias que realizan su trabajo fundamental para nuestro país en condiciones muy difíciles, en una situación que es realmente compleja y que es desconocer la labor que desarrollan estos funcionarios para la seguridad de todos. Dijo que obviamente existen personas, tenemos situaciones en las que hay personas vinculadas a hechos de corrupción, y ahí lo que hace Gendarmería es denunciarla al Ministerio Público y ejercer los procedimientos disciplinarios. O sea, da la impresión que lo que dice el ministro de Justicia es que está todo funcionando, o sea, que aquí hay un par de manzanas podríamos decirlo así, como ocurre en cualquier institución, y que está todo funcionando porque se denuncian al Ministerio Público. ¿Está tapando el sol con un dedo el ministro de Justicia? Esto es mucho más profundo que un par de casos, estoy diciéndolo de manera obviamente no literal, que un par de casos aislados en Gendarmería. Es un caso mucho más que aislado, Connie. Sí, lo que hay que entender acá, que punto uno, la candidata jamás dijo que la institución era corrupta. Hay corrupción en Gendarmería y evidentemente la hay, porque los buenos funcionarios y uno en distintos cargos recibió esa información. Sí, estas mismas personas que hoy día aparecen diciendo que rasgando vestidura también te denuncian hechos de corrupción. Entonces yo, ¿dónde me pierdo? En que queremos proteger y creer que la institución está siendo hoy día una institución tremendamente eficiente, que estamos teniendo el control efectivo de las cárceles. ¿Vamos a seguir con ese discurso? ¿No estamos teniendo el control de las cárceles? Sí, ¿Gendarmería no controla las cárceles en Chile? Mira, Connie, una cosa es el control perimetral y otra cosa es realmente hacerte cargo de lo que está ocurriendo dentro de las cárceles. Y tú estás encontrando 24.000 teléfonos celulares, 24.000 celulares que vale cada equipo el ingreso, no el aparato, 300.000 pesos en promedio y más. ¿Cómo que vale 300.000? El ingreso de un teléfono, Claudia, y eso no lo digo yo, hay declaraciones de funcionarios. Hoy día, cuando el ingreso celular está tipificado como delito. Cuando hago vista gorda del celular que entra. No, o lo ingresa el gendarme o lo ingresa el abogado. A eso me refiero a vista gorda. Claro, incluso tú te das cuenta por qué un abogado que está titulado, Gendarmería lo sorprende ingresando droga o teléfonos. Si es un profesional que ejerce el derecho, ¿no? Y tiene un ingreso, me imagino yo, más que un promedio de un gendarme. ¿Por qué caen en estas redes de corrupción? Porque el crimen organizado tiene mucho poder adquisitivo. Y el crimen organizado se hace más potente en la medida que corrompe el Estado. Entonces, si no entendemos eso y seguimos teniendo esta defensa de que nada ocurre y que está todo normal, jamás vamos a tener la institución que se requiere. Sí, estamos conversando esta mañana aquí en Pauta Análisis con Cristian Alvial, es exdirector nacional de Gendarmería, está trabajando en el programa o en la construcción del programa de Evelyn Matei. Varias cosas. Uno, yo no sé si se están poniendo las manos en los ojos, porque de esto se ha hablado mucho. El gobierno también ha hablado de la necesidad de profesionalizar a Gendarmería y tener incluso gendarmes especiales si es que se generan cárceles de alta seguridad para el crimen organizado. Es decir, hay conciencia, porque pues sería ignorante no saber que hoy día en la región los carteles y los líderes de los carteles operan desde la cárcel. Eso pasa en Sao Paulo, eso pasa en México, eso está pasando en Venezuela. Eso es el Tren de Aragua. Entonces me imagino que no hay, o sea, sería ignorante no saber eso. El problema es qué se hace y cuál es el diagnóstico de la realidad actual que tenemos. Y yo no sé si hay un diagnóstico de saber, por ejemplo, lo que usted dice, que cobran 300.000 por ingresar a un celular. Se supone que el gobierno puso todo un sistema para regular que no salgan llamadas, la señal. Bueno, si están cobrando 300.000 por entrar, es porque pueden usarlo. Claro. Y lo otro que me llama la atención, ¿existen extorsiones hoy día al interior de las cárceles? ¿Por qué? Una cosa es que usted cobre una mordida, como se le llama en otros países, y otra es que desde adentro los gendarmes se puedan sentir extorsionados por esta banda de, si tú no me haces tal favor, yo sé dónde tú vives, sé quién es tu familia, que eso pasa mucho en México, por ejemplo.
Mira, Claudia, ustedes son periodistas, un reportaje de un medio de comunicación nacional hizo un reportaje en una unidad penal especial y un funcionario de gendarmería en forma anónima señalaba que le tenía más temor a los funcionarios que eran parte de estas redes criminales que los mismos internos. Esos son síntomas que son extremadamente graves, porque si no queremos ver lo que es evidente, insisto en el punto, Claudia, nosotros vamos a perder el control. Otros países lo han pagado muy y extremadamente caro cuando han invisibilizado la cárcel. Acá se habla y se genera un temor interno que los candidatos están, y la candidata está poco menos que colocando en riesgo la remuneración de los funcionarios, todo lo contrario. Se ha planteado el fortalecimiento de la institución y un incremento en sus remuneraciones, porque hay que proteger a esos buenos funcionarios que son muchísimos más. Pero cuando esto no se hizo a tiempo, en otros países que usted acaba de señalar, el control de las cárceles efectivamente lo tiene el crimen organizado. Y desde las cárceles han ejecutado jueces, han ejecutado fiscales, periodistas, etcétera. Entonces, si nosotros no queremos que eso llegue a ocurrir en Chile, tenemos que tomar medidas distintas. Y esas medidas distintas a veces no son muy populares, porque se confunden, porque ¿cuáles justamente son esas medidas distintas? Lo que pasa que cuando tú quieres intervenir en una institución, y todos hemos reconocido que Gendarmería ha sido una institución invisibilizada, entonces ahora que la están mirando, nos preocupa. No, sí, hay que modernizar y hay que transparentar la gestión penitenciaria. Yo he escuchado a ministros de Estado hablando de Gendarmería. No es que este tema apareció ahora. Lo que pasa es que se la critica a Evelyn Matei desde el ministro porque dice que se está finalmente echando todo metiendo a todo el mundo. Pero es que eso nunca lo ha dicho ella. Entonces, cuidado. Esa es la razón, claro, todo el mundo habla de Gendarmería. Parece, ¿sabes qué me llama la atención justamente esa reacción? Porque es como, no, ella jamás dijo que Gendarmería era. Todo lo contrario, un reconocimiento a la labor de Gendarmería y justamente, ojo, el trabajo de Gendarmería, y en eso coincido con muchos de los distintos gremios, por décadas ha descansado en el esfuerzo de muchos funcionarios y funcionarias. Eso es efectivo. Y muchas veces el Estado no ha tenido la mirada que ha tenido para con otras instituciones respecto a cómo fortalecerla para enfrentar el crimen. Hoy día hay conciencia, y hoy día que hay conciencia de eso, y hay interés en realmente modernizarla, lejos de defender lo que tenemos que transparentar. Porque la única manera de mejorar las brechas es reconociendo que tenemos este problema. Y reconociendo que tenemos un problema, ¿cuáles son las medidas? Porque esto se ha discutido muchas veces. El problema aquí son los bajos sueldos. ¿Cómo se compite con el sueldo de un gendarme con lo que le ofrece el crimen organizado, no solo para entrar a un celular, sino que para otras cosas? ¿Cómo se moderniza? ¿Hay que tener una gendarmería o funcionarios distintos, especial, una unidad especial, por ejemplo, para que estén en las cárceles donde está el crimen organizado, que son cárceles distintas? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Pasa por plata esto? Mira, Connie, justamente tu pregunta se contesta de acuerdo a los casos que acaba de señalar Claudia que han ocurrido en el extranjero. Tú tienes abogados, tienes economistas, tienes médicos que trabajan para el crimen organizado, de hecho han trabajado en cirugía, cambio de la fisonomía, etcétera, y hay profesionales que les pagan muy bien. O sea, el poder corruptor no tiene que ver necesariamente con que tú tengas o no tengas una mayor o menor remuneración. Que es importante, sin duda, pero lo más importante es el componente ético. ¿Sí? El funcionario no es medio corrupto, medio honesto. En términos valóricos, se es o no se es. Y tú tienes que fortalecer en la formación de la Escuela de Gendarmería y en la formación de todas las escuelas y de todos los empleados públicos esa vocación del servicio público, ¿no? Y ese servicio público no se transa por dinero. Ya, pero dicho sí, eso, pero hasta por ahí nomás. O sea, también si es que los sueldos son bajos y las condiciones son difíciles, están más expuestos. Claudia, y no significa que la persona sea intrínsecamente corrupta per se. Totalmente de acuerdo. También pasa por mejorar las condiciones de los gendarmes, y eso es lo que ¿no? se ha dicho. Y de hecho la candidata también lo dijo. Y no solo ella, sino que hay que revisar justamente el tema remuneracional. Es más, este gobierno ingresó un proyecto de ley, ¿cierto?, que genera o crea en su espíritu un departamento especial de seguridad, creo que se denomina. Y ese equipo de funcionarios especializados van a tener una formación distinta. Van a tener también un incentivo económico distinto. Van a tener posibilidades de proteger su identidad, su rostro, etcétera. Y además no van a poder ser parte de ninguna asociación gremial. Eso va ingresado en este proyecto de ley de este gobierno. ¿Va en el camino correcto? Pero lógico, porque justamente tenemos que tener funcionarios profesionales y funcionarios que estén más capacitados. Sí. Hoy día, y te digo, Claudio, para que te hagas y esto raya para la suma,
independientemente de los gobiernos, raya para la suma. Un gendarme después que ingresa a la escuela, en promedio, está volviendo a lo menos con 15, 16 años a la escuela a recibir otro curso. Eso es imposible, inviable. Bueno, eso es porque Gendarmería no tiene recursos para invertir en la formación, en el perfeccionamiento y la especialización de los funcionarios. Es un problema de Estado, no es de Gendarmería, no es que el director... El tiempo lamentablemente voló. Este tema es un temazo, es para un programa entero. La verdad es que si queremos, y porque la palabra corrupción aquí, digamos, califica totalmente, porque, como usted bien dice, el crimen organizado no opera si no logra ir mordiendo, ¿no es cierto?, la presencia en instituciones del Estado. Pero el tiempo nos voló, le agradecemos muchísimo que esté aquí en Pauta de Análisis, que haya venido hasta los estudios de Radio Pauta, y vamos a retomar esa conversación. Claudia.